La palabra de hoy tiene como título ser o estar. Esa es la cuestión. Y tiene una parte intrigante como un subtítulo que se conoce como el síndrome de Saúl. Y es que ser es una cosa, pero estar es otra muy diferente. Les voy a contar una pequeña historia. Ustedes saben que a mí me encantan las historias, muchachos. Y es que existía hace mucho tiempo atrás, eso ya no pasa ahorita, eso pasaba hace tiempo atrás, una pareja que se tuvieron que casar. ¿Se dice se tuvieron o se tuvo que casar? ¿Cómo se dice? Sí. Bueno, se casaron, pero no se casaron porque se amaban, sino ellos se casaron porque el papá y la mamá acordaron con el papá y la mamá de la chica, de la doncella, que se tenían que casar. Entonces se casaron. Ellos fueron ante el altar, hicieron sus votos, esos votos en los que dice el Señor que uno tiene que amarse, uno no tiene, ¿no? Que uno debe, porque en realidad si se va a casar es porque está enamorado, acompañarse en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez, en todo. Y ambos, ¿qué dijeron? Acepto, ¿cierto? Pero no estaban enamorados. Ellos no estaban enamorados. Entonces, cuando comenzaron su vida de matrimonio, empezaron a probar pues todas las cosas como tal que trae el matrimonio, ¿cierto? Primero el asunto, la vaina íntima, ¿ja? Y pues digamos que el hombre dijo, oiga, está como chévere esto de estar casado, está como bacano. Y empezó a conocerla así a poquitos, y poquito a poquito la fue conociendo y fue queriendo lentamente a su esposa hasta que llegó a un estado no de amor, pero de que la quería. Y la esposa se acostumbró como a su esposo y como a su marido, y así pasaron unos pocos años, 2 o 3 años. Pero luego de que ellos se conocieron y empezaron a tomarse afecto, por así decirlo, después del tiempo la relación se puso muy monótona, tan monótona que ellos ni siquiera se hablaban. Entonces, estaban casados, ¿cierto? Pero lo único que compartían en realidad era una cama. Ellos ya no se veían el uno al otro, ellos ya no se miraban bien el uno al otro. Cuando llegaban y se acostaban, uno estaba a un lado y el otro estaba al otro. Entonces después de un tiempo, pasaron como 15 años de ese matrimonio así tortuoso, y llega un momento en el que el hombre llega y la esposa no estaba. Y él se le hizo extraño, fue a la cocina y la esposa no estaba, fue a la alcoba y la esposa no estaba. Y él, bueno, se preparó para acostarse, ni siquiera se preocupó, fíjese. Y cuando se sentó al lado de la mesa de noche de él, había una carta. Y tenía un nombre, decía Joe se llamaba el esposo, y él leyó la carta. Y decía, tengo que contarte que por fin se hizo realidad lo que habíamos esperado durante tanto tiempo. Y él, pero ¿cómo así esperaba durante tanto tiempo? Si yo a ella no le hablaba. Y él le decía, me fui de la casa, pero en realidad tú y yo ya nos habíamos ido hace rato. Teníamos un compromiso, pero no estábamos juntos. Eso nos pasa a nosotros en la vida real. Nosotros en la vida real nos comprometemos a veces en cosas, pero comprometernos en las cosas no quiere decir que nosotros vayamos a estar involucrados porque estamos apasionados de esas cosas o de esas circunstancias, sino más bien todo lo contrario. A veces nos podemos comprometer en cosas en las que ni siquiera tenemos metido una pizca de corazón. ¿Les ha pasado algo así? Que entran con todo el impulso, que entran con todas las ganas, que entran con todo el deseo de hacer las cosas, y de un momento a otro como que se va perdiendo ese fuego, se va perdiendo esa pasión, se va perdiendo esta vaina, y de un momento a otro de repente usted está ahí, pero a la vez ya no está, a la vez usted ya no se encuentra en ese lugar. ¿Les ha pasado? Y ustedes, aunque están ahí y no se van, ustedes piensan en su mente, oiga, ¿cuándo será que esto se va a acabar? ¿Les ha pasado eso? A todos, yo creo que en algún momento de la vida, en alguna circunstancia y por alguna razón, cosas así nos han pasado. Yo le voy a invitar para que usted busque junto conmigo el libro de Mateo capítulo 7. Libro de Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. En el reino de los cielos pasa algo similar. Mientras que usted está buscando ahí en su Biblia, yo le voy a ir contando más o menos cómo es la vaina. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, ¿cómo nos sentimos? Pongamos este ejemplo. Jordi, cuando tú conociste a Cristo, ¿cómo te sentiste?
normal o fue algo sobrenatural? De repente, en el camino en el que conociste a Cristo, tú no has tenido momentos en los que tú has querido estar así postrado como en la presencia de Dios y como no salirte de ahí, que ojalá esa se convirtiera en la vida tuya, ¿cierto? Pero también te han pasado momentos en la vida cristiana en la que no quisieras estar, los que uno está sirviendo y dice, pero como que yo hago, ¿qué hago acá? Como, ¿qué pasa con mi vida? Pues eso es algo muy normal que nos pase a nosotros. Pero ¿saben qué es lo que no es normal, muchachos? Lo que no es normal es permitir que esa monotonía, como de la que hablábamos ahorita al final, en la que uno dice, pero ¿será que sí? Que esa monotonía a la final se convierta en nuestro estilo de vida. Yo los voy a invitar para que todos ustedes la busquen. ¿Ya la tenemos? Listo, vamos a leerlo. Dice Jesús así en su palabra: no todo el que me llama, ¿cómo? Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino del cielo. Uy, ¿no les parece un poco complicado? Si se dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿por qué Jesús está diciendo que no todo el que le llame a él Jesús va a entrar al reino de los cielos? Si se supone que somos salvos por gracia, ¿cierto? Continuemos leyendo. Esto se pone misterioso. Solo entrarán aquellos que ¿qué? Que verdaderamente hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. ¿Pero de cuál Padre? De mi Padre que está del que está el papá terrenal de él ya estaba muerto, ¿cierto? Mi Padre que está en ese cementerio, el que era carpintero, el que me enseñó a ser carpintero. De mi Padre que él lo aclara, del que está en el cielo. Continuemos leyendo. El día del juicio muchos me dirán, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Señor, Señor, ¿profetizamos qué? En tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Pero qué? Yo les responderé. ¿Qué les va a responder Jesús? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Y aparte, mire lo que dice: aléjense de mí. ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué son los cristianos? Ustedes que están en la iglesia, ustedes los que expulsan demonios en mi nombre, ustedes los que hacen maravillas y prodigios en mi nombre. ¿Cómo les dijo? ¿Con qué los comparó? Ustedes que violan las leyes de Dios. Venga, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo, como hijo de Dios y como hermano de Jesús y coheredero, llegue a que un día, el día del juicio, Jesús me diga a mí que me aparte de él? ¿Qué puede generar que yo, teniendo una vida metida en la iglesia, como usted y como yo que estamos aquí, no solo sirviéndole a Dios, sino también buscando a Dios, estemos metidos en un dilema tan tremendo en el que Jesús llegue en un momento y nos diga: hágame un favor y muévanse de aquí? Y más después de usted haberle servido toda la vida. Sobre todo, ¿esta palabra es para inconversos? ¿O es para los que no conocen? ¿O para quién es esta palabra? ¿Usted para quién considera que es esta palabra? Para los que ya conocemos de Cristo, ¿cierto? Para los que ya conocemos de Cristo. ¿Por qué? Devuélvase al versículo 21. Al final. Porque ¿qué dice ahí? Solo entrarán aquellos que ¿qué? Mire, lea esa parte. Estamos todos en la versión NTV, ¿cierto que sí? Solo entrarán los que ¿qué? Aquellos que, léalo usted con voz alta. Aquellos que ¿qué? Verdaderamente. Fíjense, mis hermanos, esta letra chiquita en el contrato de Jesucristo. A los que ¿qué? Verdaderamente. O sea que yo puedo servirle a Dios y puedo obedecer la palabra de Dios falsamente. ¿Usted qué opina? ¿Había analizado eso usted? O sea que nosotros podemos ser servidores de Dios o podemos ser cristianos que verdaderamente no estemos obedeciendo a Dios. ¿Usted qué cree? Según esta palabra, yo creo que sí, ¿cierto? Que nosotros podamos pensar que lo estamos obedeciendo es una cosa, pero que lo obedezcamos es otra. Este es un devocional y es una palabra para todos, y los que nos ven en redes sociales, bienvenidos a esta prédica, a este mensaje, pero es especializado para personas que son adoradores. Esta prédica tiene como nombre ser o estar. Esa es la cuestión, porque nosotros como cristianos podemos estar en la iglesia, nosotros como creyentes podemos estar sumergidos en una religión, pero
¿Será que seremos cristianos? Esa es la otra cosa. ¿Será que seremos obedientes a la palabra de Dios? Esa es la cuestión. ¿Será que estoy siguiendo lo que a mí Dios me dijo que debía hacer? Esa es la cuestión. Si nos devolvemos a lo que dice Jesús, entonces usted y yo deberíamos hoy hacer algo, mi hermano. Deberíamos sentarnos un momento y analizar acerca de qué palabras textualmente nos ha dicho Dios a nuestra vida. Y acuérdese y piense si usted las está obedeciendo. Porque probablemente lo que dice aquí en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, puede que en algún momento se nos cumpla. Y usted quisiera que Jesús le dijera eso. ¿A usted le gustaría llegar al día del juicio y que Jesús le dijera, venga, oiga, loquita, ¿cómo así? Ay, no, sí, pero es que yo estaba ya metido en la iglesia y de sorpresa yo servía. No, aléjese de mí, que usted sea el mal. Y uno, pero ¿cómo así? Si yo pensé que yo estaba haciendo bien, si yo todo mi tiempo cristiano me sentí súper cómodo y re bien en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que yo quiero, que creo que Dios quiere. Dígalo junto conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dígalo. ¿Y qué es lo que yo creo que Dios quiere? Vamos a leer una historia y esta es la que lleva el subtítulo de nuestra prédica. Ser o estar, esa es la cuestión. El síndrome de Saúl. Y este era el síndrome que tenía el rey Saúl. Resulta que el rey Saúl sentía que él estaba haciendo la voluntad de Dios cuando no la hacía, mi hermano. Y lo voy a invitar. El Señor me ha hablado a mí mucho por este pasaje en estos días y me ha metido unas planchadas, mis hermanos, imagínense. Les cuento a ustedes por qué. Porque a mí no me da vergüenza. El camino de ser cristiano y de escuchar la palabra es como dice que la palabra es como una espada de doble filo. Muy bien, brother, una espada de doble filo, ¿cierto? Y yo no solo me imagino la espada de los dos filos así como la daga hebrea, sino yo me imagino la espada, yo no sé si ustedes han visto Star Wars, el sable láser ese que tiene dos puntas. Bueno, para los que han visto Star Wars, yo como soy re fanático de eso, no se nota. Entonces yo me imagino que es como ese sable pero de dos filos, que cuando uno lo activa también lo clava a uno, hermano. Y la palabra de Dios es así. O sea que antes de que llegue a ustedes, ¿a quién le llega? A este servidor, ¿cierto? A este remedio de hijo que procura cada día ser un poquito mejor, pero no lo logra con éxito. Y solo lo puedo hacer sosteniéndome en Cristo. Mis hermanos, vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Recuerdan que en el devocional virtual lo estudiamos, chicos? Para los que se conectan los miércoles al devocional virtual. Y para los que están viéndonos por redes sociales, los invitamos. Si están interesados, pueden escribirnos por Messenger y decir: quiero conectarme a los devocionales virtuales de los miércoles en The Soul Place. Y les compartimos por Meet y los hacemos parte de nuestros devocionales. Es una reunión hermosa, un devocional de 40 minutos que tenemos todos los miércoles sin falta en nuestra congregación virtual, y tú puedes hacer parte de ella. Así que bienvenido, solo porque nos escribas por Messenger. ¿Listo, muchachos? ¿Ya la tenemos? Primera de Samuel, capítulo 15. Los voy a poner en contexto. Ustedes saben que me gusta poner en contexto. Resulta que Samuel, que es el profeta, le había dicho a Saúl que Dios le había mandado a hacer algo, y era matar a todos los habitantes y los animales de un pueblo, ¿cierto? De una pequeña nación. Pero resulta que Saúl dejó vivo lo mejor. Saúl dejó vivo, ¿se acuerdan lo que leímos el miércoles? Lo que era más que lo más atractivo, o sea, lo que a los ojos les gustó a ellos fue lo que dejaron, y mataron todo lo que no servía, destruyeron todo lo que no servía y lo dejaron ahí guardado. Resulta que Samuel, estando lejos, Dios le dijo: Samuel, socios, le dijo Dios a Samuel. Y Samuel tenía una comunión así 5-5, la que deberíamos tener usted y yo con Dios, con el Espíritu Santo. Y entonces le dijo Samuel: Señor, papi, el rey la embarró, el rey metió las patas. Yo le dije una vaina, el man hizo otra. Prácticamente eso le dijo Dios. Esa es en la versión el ñero hablado, no en la versión NTV, en la versión ñero hablado, ¿sí? Y entonces Samuel le dijo: ¿cómo así, Señor? ¿La embarró? No, ya vamos a hablar con el man. Y le dijo: vaya y dígale que la embarró y paila conmigo. Entonces Samuel, muy obedientemente, sí se fue a obedecer la voz de Dios. Y aquí es a la parte que vamos. Entonces nos encontramos en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Pero antes les voy a decir, ¿quién era Samuel? ¿Quién? Un profeta.
Exacto, él era un profeta, ¿cierto? Escogido para impartir ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y quién era Saúl? El rey. Entonces, estos dos habían sido escogidos ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Samuel era escogido por Dios, Saúl escogido por Dios, ambos con el mismo privilegio, con un privilegio tremendo, hermano. No había ningún sacerdote como Samuel, así como no había ningún otro rey, sino era solo Saúl, ¿cierto? Estos dos manes eran VIP, ¿sí? Y aún así, este man se tenía en poco y no seguía obedientemente la voz de Dios, pero él pensaba que sí. Entonces mire lo que pasa, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Versículo 13, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Entonces recuerden que Dios le dijo a Samuel: Samuel, vaya y dígale que voy a bajarlo de su tronito por desobediente. Y mire lo que pasa. Cuando por fin Samuel lo ¿encontró a quién? A la joyita del rey. Lo encontró, Saúl lo saludó ¿cómo? Con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato ¿de quién? Del Señor. Pero yo no sé cuál Señor, yo creo que era el Señor de los anillos, ¿sí o no? Porque del Señor Dios no era. Pero el man, ¿cómo estaba? ¿Triste? ¿Aburrido? ¿El man estaba mal? Mire lo que dice en el versículo 14. Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Papi, ¿cuál era ese mugido? Les estoy contando, ¿cierto? La historia le estoy poniendo en contexto, que Dios le había dicho a Saúl, por parte de Samuel: mate hasta las ovejas, mate las vacas, mate todo, no deje nada. Y él había dejado ¿qué? Lo más atractivo, o sea, dejó las mejores ovejas, y las ovejas estaban por allá. Entonces Samuel no era ningún pendejo que estaba escuchando a las ovejas, ¿cierto? Y pues Dios mucho menos. Pero este man dejó las ovejas y lo mejor del ganado y lo mejor con un propósito, con el propósito de agradar al pueblo. Por eso Dios lo desechó como rey. Mire lo tremendo de usted creer que está en una posición y no entender que esa posición es tan delicada, que en el momento en el que usted desobedece, en el momento en el que usted falla, ¿qué pasa? En cualquier momento Dios se la puede quitar. Por lo contrario, después de Saúl existió otro rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Muy bien, allá atrás, David. ¿Cómo se llamaba el rey? Dígalo usted. David. Y el rey David le hizo caso a Dios en todo, completamente, 100%. Fue un man 10 de 10. Ese man, mejor dicho, la sacó, la rompió, ¿sí? La sacó del estadio del cielo, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted qué opina? ¿Sí? ¿No? Hay un pecado que es el pecado más tremendo que cometió David, entre los muchos que hizo, hermano. ¿Cuál fue? ¿Alguno acá que me lo diga? ¿Matar a quién? A Urías. ¿Por qué mató a Urías Eteo? Porque resulta que la mujer de Urías era una re mamacita, brother. Era un bombón de nena. ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Y entonces el man se enamoró de la nena. Y no solo, no, el man no se enamoró de la nena, sino que empezó con una pasión sexual por la vieja. No la amaba, pero sentía una pasión sexual, que el man desde que la vio bañándose dijo: uy, masita, venga, tráigamela para acá, niño. A lo Pablo Escobar, ¿sí? Wow, papi, apuntando en la libretica: si esa niña que está allá, niño, si va, hágame un favor, vaya y tráigale, dígale que venga para acá y que se venga bien sexy para esta noche. Y así pasó. Betsabé, aunque estaba casada, fue y obedeció a su rey. Y el rey esa noche le dio comidita, bebidita, se la sacó, par de polas, bailecito y a la muela, amigo, así, a lo vulgar. ¿Qué pasó? Después de un tiempo que David dijo: ya hice lo mío, tal, mami, chao, usted tiene marido, yo tengo 20 y pico de esposas, porque tenía 20 y pico el berriondo. Y entonces, ¿qué dijo? Agarra tu camino, yo agarro el mío. Y hermano, al mes pasa lo que tenía que pasar, creo que era el mes o unos días después, dice ahí, que le llega a la vieja con una cartica. Y adivinen qué le decía la cartica. ¿Cómo dice por allá atrás? Gordo, tengo que contarte que estoy embarazada y no es de mi marido, por obvias razones. Porque resulta que el marido era un soldado del ejército del rey David. Y el man estaba peleando. Entonces David, muy lleno de la obediencia de Dios, ¿sí?,
¿Será que sí? Adivine qué dice. Mándeme a llamar a Urias el Eteo, mándelo a llamar. Y lo mandaron a llamar. Y entonces cuando llegó Urias, dijo: hágame un favor, prepárenme aquí un festín bien berraco y llénenme de trago esto. Imagínense, el siervo del Dios Altísimo, el nuevo rey, por el que habían quitado al otro lo quitaron por desobedecer, por esto que no hizo bien, hermano. Y este era el nuevo rey, y el rey ya estaba proponiendo que emborracharan al otro man. Y así fue. Le dijo: bueno, dame un informe. ¿Cómo van allá? Y él: no, mi rey, allá va la batalla así como durita, como fuerte, pero el Señor está con nosotros, mi rey. Y ahí vamos haciéndole. Y le dijo: bueno, coma Urias. Y Urias comió. Y después le dijo: bueno, emborráchenme a este man para que borracho vaya con la mujer, hermano. Y cuando esté allá, pues ¿qué iba a hacer David? Chutarle el chino, mano. ¿Sí o no? Qué joyita de rey, qué joyita del escogido de Dios, ¿sí o no? Estamos viendo a dos reyes, ¿cierto? Y aquí vamos a poner un versus: Saúl versus David, ¿sí? Dos reyes, los dos, me disculpan, pero no eran la embarrada, eran la reembarrada, ¿sí o no? Uno fue y la reembarró por allá desobedeciendo a Dios, ¿sí? Haciendo lo que a él políticamente le pareció una chimita, le pareció severo dejar vivo al rey de ese lado como para hacer un pacto político y dejar como las cosas como para llevar bien a todo el mundo. Al man le gustaba bien llevar a la gente, a Saúl, excepto ¿a quién? O sea, el man la lleva, Saúl era el bacancito del reino, ¿sí? El rey severo, el rey bacán, entonces llevaba bien a todo el mundo menos a Dios. Y David era el joyita del pueblo, ¿cierto? Era el joyita, siendo el rey que hasta le chutaba a los hijos a los otros. ¡Qué joyita, parce! Era, vieja, ¿sí o no? Entonces resulta que el man le dice: emborráchelo. Y Urias el Eteo se va para la casa así todo, pero un poquito, se estaba baleando. Se dice en la Biblia que el man llegó, pero mejor dicho, en la mala, que llegó tan maluco, o sea, tan borracho, que el man se acostó a dormir en la puerta de la casa, no entró a la casa. Y el rey, relajadito, también prendido, con sus drinks encima, se acostó a dormir pensando que, la hice. El más mínimo tiene algo allá con su esposita, porque la vieja bien buena que sí está, ya me consta, decía David, ¿sí, no? Me imagino, ¿no? Esa es en la versión el ñero hablado, y ya lo sabes, ¿sí, no? Entonces llega el man, ¿cierto? Y se acuesta a dormir todo prendido. Al otro día le dice: no, rey, Aina, ¿qué pasó? El man, ¿qué pasó? ¿Que Urias no entró a la casa, se quedó a dormir en la puerta? Ahí en el andén, Juan Vil borracho. ¿Ustedes han visto borrachitos durmiendo en el andén en la madrugada? O en la mañana que uno llega y están ahí. Así se quedó Urias, mi hermano. Y entonces el man le dice: no, mándeme a llamar a Urias. ¿Cómo así? Y el man le dijo: Urias, ¿cómo así? ¿Qué pasó, mi hijo? Si yo lo traje aquí para que usted comiera, bebiera, para que, bueno, hiciera lo que se le diera la gana. ¿Sí me está entendiendo, Urias? Y el man le dijo: señor, pero yo cómo voy a descansar, cómo voy a pasarla chévere, cómo la va a pasar chimbita, si es que todo el resto de los soldados están allá en la batalla y mi corazón está con ellos, mi corazón no está acá, yo no les voy a ser desleal. Entonces adivine qué hizo David. Dijo: ay, no, sí, no, la verdad, sí, yo voy a decirle la verdad a Urias. No. El man la siguió tapando. ¿Cómo la tapó? Otra vez volvamos a emborrachar, otra vez démosle tremenda comida, que si no pasa la primera, la segunda la vencía, dijo el man. Y volvió a pasar lo mismo. Esa noche el man cogió confite, más trago. Si le había sacado aguardiente, esta vez le sacó whisky, el más fino, mi hermano, mejor dicho, 18 años de Malta, sí, para que el man, digamos, que se metiera a la borrachera, pero que llegara más lúcido a la casa. Y adivinen qué pasó. La misma historia. El man llegó y se acostó, pero en el andén, no con la esposa, mi hermano. Y ya David, al ver que ya no podía hacer nada, que el man era como muy leal, manda a matarlo con una carta. Acto seguido, al man lo matan. La mayoría de ustedes ya conocen el cuento, conocen la historia. Otro día hablaremos más extensamente de eso. Y ese era el pecado que tenía David. El pecado era una cosa grande, ¿sí o no? Primero, había tenido relaciones íntimas con una mujer que ya era casada, y él también siendo casado, hermano, y tenía 20 y pico de esposas, o sea, el man no es que le faltara una mujer y que se sintiera solo, tenía más de 20 mujeres, era lío, hermano, no mentiras, qué bendición. Y entonces el man estaba en ese cuento, y ve a este man que solo la tenía ya esposa y está con ella. La deja embarazada y después le manda a matar al marido. ¿A ustedes cómo les parece ese personaje?
¿Les gustaría conocer un personaje así? Sinceramente. Y sobre todo para los hombres, imagínense que usted casado y que fuera el que le gustara a su mujer. Uy, mejor yo no lo conozco, ¿sí o no, mi socio? Tremendísimo. Este fue el pecado de David, ¿cierto? Y aquí vamos a pasar a 2 de Samuel, capítulo 12, para que usted lea ahora el versos. Primero leímos qué fue lo que hizo Saúl, ¿sí se acuerdan? Saúl fue y la embarró, y entonces llegó Samuel y le dijo: venga, ¿qué fue lo que pasó, papi? Que es que Dios me mandó acá. Ay, no, Dios te bendiga, débete, gordo, yo hice todo re bien, pero re bien. Y entonces, ¿qué pasó? Que Saúl le dijo, y Samuel le dijo: ¿y qué es ese balido de ovejas, Saúl? Este man la había embarrado con Dios. Y ahora vamos a ver la embarrada de David. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Muy bien, ya la tenemos allá atrás, ¿cierto? Y dice así: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que contara a David la siguiente historia. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta: ¿Natán quién era? El profeta top en ese tiempo, o sea, el que estaba arriba, ¿cierto? ¿Y quién era David? El rey. Igual, se repitió la historia, papá, ¿cierto? Samuel llegó a hablar con Saúl, el profeta y el rey, ambos ungidos ¿por quién? Por Dios. Y aquí se repite la historia: Natán y David, dos personajes diferentes, los mismos cargos, el profeta mayor y el rey. Y mire lo que le manda a decir Dios a David. Había 2 hombres, versículo 1 desde la mitad. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Póngale cuidado a esta historia que es muy bacana. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita ¿de quién? Del hombre pobre. Severa caspa de mansión. Del hombre pobre. Y la mató y la preparó para su invitado. ¿Qué hizo David al escuchar la historia de Natán? ¿Qué dice acá, versículo 5? Entonces David se puso ¿cómo? Furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece ¿qué? Merece la muerte. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? David. El hombre que haga tal cosa merece la muerte. Mi hermano, algo fuerte, ¿no? Algo fuerte. Y mire lo que pasa: debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces aquí se destapa la baraja de Natán. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder ¿de quién? De Saúl. Te di la casa de tu amo. ¿Quién era el amo de David? Saúl, brother. Porque antes Saúl era el rey sobre David y David era un siervo de Saúl. Y mire lo que le está refrescando la memoria. Papi, por si a usted no se le olvidó, yo lo puse a usted en lugar de Saúl. Tremendo, mi hermano. Mire, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado ¿qué? Mire cómo dice, ¿te hubiera dado cuánto? Más, mucho más. O sea, se la puso larga. Te hubiera dado más, mucho más. Mire este poder de la palabra de Dios acá. Aquí estamos viendo algo tremendo. Y es una palabra que Dios manda sobre 2 reyes. ¿Quiénes eran los reyes? Personas escogidas ¿por quién? Por Dios. ¿Usted cree que usted ha sido escogido por Dios para seguir a Cristo, mi hermano? ¿Usted lo cree o no lo cree? O a veces lo duda y dice: no lo sé, Rick, parece falso.
¿Cómo lo considera usted? Porque si usted no lo considera que esto es de Dios, mi hermano, le cuento que usted puede estar poniéndose en la posición de Saúl. Ahora le voy a hacer una pregunta. Ahí, no la responda, no me la responda, pero sí guárdela en su corazón. ¿Dios le ha hablado directamente sobre algo últimamente en su vida? ¿Algunos de ustedes les ha dicho que quiere? Porque Dios es demasiado claro, ¿cierto? O ustedes han sentido, oiga, esto es de Dios, es completamente del Señor, el Señor me lo habló a mí, ¿cierto? ¿Por qué yo siento que esto es completamente de Dios? Pues porque directamente lo sentí que era para mi vida, era para aplicarlo en mi vida. ¿Usted lo ha sentido? ¿Sí? A estos dos hombres les pasó lo mismo. Dios les habló acerca de algo. A los dos. ¿Qué le dijo a uno? Vaya y destruya todo, ¿cierto? ¿Y el otro en dónde debía estar? En el tiempo de guerra. Pero él se quedó en la casa. ¿Ya era ungido? ¿Estaba predestinado? ¿Tenía que hacer algo que Dios le había dicho? Sí, era estar en la guerra. ¿Y el man qué prefirió hacer? Hacer lo malo. Entonces, ¿qué dice acá? Que el Señor a los dos les impuso un castigo. Los voy a desterrar, los voy a mover y los voy a quitar. ¿Qué es lo que hace, amada iglesia? Ustedes saben quién es David, ¿cierto? Se nombra como el dulce cantor de Israel, ¿cierto que sí? ¿Ustedes saben quién llega a ser David? Uno de los abuelos de Jesús. ¿Sí saben? ¿Qué hace que David, después de esta embarrada, llegara a ser una persona con Dios? ¿Y qué hace que Saúl quedara a un lado, anulado, sin bendición? ¿Qué cree usted que lo genera? Alguien que me lo diga por acá. ¿Qué hace que después de esto Dios sí deseche completamente a Saúl? Pero ¿qué hace que después de esto, aún así, Dios siga manteniendo su promesa con David, lo considere su amigo y lo convierta en familiar consanguíneo? Porque es que resulta que Jesús tiene el ADN de Dios y el ADN del rey David. ¿Usted lo sabía? Descendencia del rey David. ¿Qué hace que Dios desechara a Saúl y que amara tanto al pecador fregado de David que lo volvieran familiar? Que Dios dijo, es que usted y yo nos tenemos que volver familia en algún momento, hermano. Familia sanguínea. ¿Qué cree usted si los dos eran unas caspas? ¿Usted qué opina? ¿Qué sería lo que generaría una pequeña diferencia entre esto y lo otro? ¿Quiere que se lo cuente? Vamos a pasar de nuevo, devuélvase a 1 Samuel capítulo 15 versículo 20. Y le voy a decir este tema, y este tema es para que usted lo guarde en su corazón. ¿Sabe qué fue? La aptitud. La aptitud de sinceridad. Lo único que hizo que Dios desechara completamente a Saúl fue la actitud de Saúl. Pero yo sí obedecí al Señor. ¿Qué dice ahí? Insistió Saúl. ¿Saúl estaba mal? ¿Saúl había embarrado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Saúl había desobedecido una palabra directa? ¿Y qué creía Saúl? ¿Saúl qué creía? Que estaba bien. Llega el profeta y le dice, papi, está mal. Está mal, Dios me habló, usted está mal. Pero ¿cuál mal si yo estoy es bien? Dijo Saúl, ¿cierto? Mire, continuemos. Insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Oiga, ¿a lo bien? ¿A lo bien? El mismo Dios le manda a decir que haga algo. El mismo Dios se da cuenta de que lo desobedeció. El mismo Dios le manda al profeta como para, bueno, tiene una opción de arrepentirse. Y este bendito, ¿qué es lo que hace? Insiste y se pone terco con que él estaba bien con Dios. Y mire, vuélvalo a leer conmigo. Cumplí la misión que él me encargó. Y aquí pone su paréntesis. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Papi, destruyó todo lo demás. Y el man le acabó de hablar del balido de ovejas, del pecado que tenía ya escondido, que usted creyó que no sabía nadie. Y como Dios todo lo ve, entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? Sencillamente, Dios dijo algo. Hermano, no voy a perder el tiempo con un mentiroso y con alguien que me toma a mí por un tonto. ¿Usted no le parece que Saúl estaba tomando por tonto a Dios? Que Saúl estaba creyendo que Dios era caído del zarzo, que se podía burlar de Dios. Saúl estaba dando por poco el pecado y la desobediencia. Y Dios había sido demasiado claro. Mi hermano, cuando Dios con usted y conmigo es demasiado claro, le voy a dar un consejo. No desobedezca la voz de Dios. Desobedecer la voz de Dios
por algo que usted cree que está bien, es desobedecer completamente a Dios, y eso puede generar que Dios lo deseche a usted de los planes que Él tiene. Y uno puede decir, ay no, pues valiente plan estar en una iglesia, papi. No hay nada mejor que servirle a Dios, no hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. Pero ahora veamos el versus, ¿cierto? Veamos a David, ¿qué pasó? Pásese a 2 de Samuel, otra vez al capítulo 12, pero ahora al versículo 13. ¿Usted sí se acuerda que acabó de pasar? Que Natán le dijo, pues papito, el que se comportó como Pablo Escobar fue usted. El que fue y expropió de la ovejita al otro fue usted. Y mire la actitud que tiene David. ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Esconder el pecado, ¿cierto? Pero yo hice todo bien, yo estaba re bien, yo obedecía a Dios. Y mire lo que pasa aquí con David. Tan pronto el profeta le dice, mire, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13. Entonces David confesó a Natán, mire la diferencia, he pecado contra el Señor. Saúl, con su pecado, escondiéndolo, llegó y lo saludó feliz. ¡Ey, qué man! Dios lo bendiga, ¿cómo vamos en la buena, papi? ¿Sí me vio? Se ve lo re que soy yo, papi, ando en la re buena, ¿sí o no? Y le dije, sí, que ese valido de ovejas, no, ese valido de ovejas no es nada. Pues Dios ya me dijo que usted pecó. ¿Pero cuál que pequé? Dígale al man que es que yo le obedecí, o sea, al man así. Y mire lo que pasa con este otro. Mire la actitud tan bonita. David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Ya, eso es todo lo que hace David. Se pone a pelearle, le discute, le pone sus puntos por encima. Ay, es que lo que pasa es que a mí la verdad la Betsa me pareció una más, y me pareció que la Betsa era la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí o no? Entonces yo me dije a mí mismo, ¿por qué no eliminamos a ese man y nos casamos con la Betsa? Porque yo me caso con la Betsa, ay, mejor dicho, quedó en la re buena. Sí, le puso alguna de esas excusas, le puso algún argumento. Simplemente el man entendió de inmediato que dijo, he pecado contra el Señor. Mire lo que dice acá. Natán le respondió, sí, pero el Señor te da qué. ¿Te da qué? ¿Alguien la tiene? Léalo. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13. ¿Sí está por ahí atrás? Sí, pero el Señor te ha ¿qué? Perdonado. ¿Por qué no le dijo eso a Saúl? ¿Usted por qué cree que no se lo dijo? Chicos adoradores, porque es un devocional especializado para adoradores. La adoración y el camino de Dios es el camino similar al que tenían estos dos reyes. Y ese camino no acepta medias tintas, y ese camino no acepta puntos intermedios. Y ese camino muchas veces puede ser doloroso, muchachos. Y es que obedecer la voz de Dios muchas veces a nosotros nos va a costar, ¿cierto? Y nosotros cuando el Señor nos habla, a los que Dios nos ha hablado de pronto por medio de un profeta ungido del Señor, uno dice, aleluya, aleluya, sí, yo recibo. Pero entre eso que Dios le está diciendo, de pronto le está diciendo algo difícil. ¿Y usted qué dice? Aleluya, menos eso, aleluya, menos eso tampoco, aleluya. Y cuando llega el momento, lo que Dios primero le va a pedir a usted es que entregue eso que es difícil para usted. Si el Señor le dijo, obedézcame en esto, deje esto, o camine por aquí porque por ahí es, le aseguro, mi hermano, eso es lo primero que Dios les pide. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque así es Dios. Con eso Dios que prueba su fidelidad, hermano. Dios es fiel con usted, pero Él prueba si usted es capaz de serle fiel a Él. O si lo que usted le dice, como hablábamos hace unos días atrás en The Power of Sin, o si lo que usted le dice es pura barbacha. Entonces Dios lo prueba a usted con eso. Mire lo que pasa, ya sabemos qué pasó con Saúl, pero mire qué pasa con David. Versículo 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo ¿qué? Morirá. Continuemos leyendo, versículo 15. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, que David tuvo con la esposa de Urías, o sea, el hijo producido en pecado con Betsabé. La consecuencia del pecado. Usted cree, mi hermano, que si Dios a usted le da una palabra y usted no la obedece, ¿le va a ir bien? ¿Usted cree que le va a ir bien? Si Dios le dice, esto es así, papi, es porque así tiene que ser. Y lo contrario, así usted lo interprete a su manera, todo lo contrario, así usted le ponga la coma que quiera y le parezca que eso es una maravilla, y así tenga cara de maravilla el asunto, lo va a llevar a usted a ser maldito.
Yo no tengo por qué decirle mentira, yo vengo a hablarle acá en el nombre del Señor, ¿cierto, mi hermano? Y mire lo que hizo David. Por esta razón es que David terminó siendo familiar consanguíneo con Dios en Jesucristo nuestro Señor, amén. Y mire lo que dice: así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. El man hizo lo que hizo Saúl, se puso rabón, se puso serio, le dijo: ay no, pues yo sí lo hice y de mal, y sí lo estoy haciendo, y sí estoy obedeciendo, y que el mismo Dios me venga a decir que no. O sea, prácticamente no está la versión. Recuerden que esta partecita es la parte novelesca que yo le meto en las precas, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Que Saúl tuvo una actitud muy diferente a la de David. David de una dijo: pequé. ¿Qué hizo acto seguido? Yo me tengo que meter en una vigilia. ¿Y qué más hizo? Y no solo me meto en vigilia, me meto en ayuno. ¿Por qué? Porque el man sabía que la había embarrado con Dios. Y solo por medio de una comunicación con Dios es que él iba a alcanzar algo diferente. Mis amados hermanos, este devocional habla acerca de esta palabra que el Señor nos tiene para hoy. Habla acerca de ser o estar. Que usted esté con Dios, que usted asista a la iglesia, que usted, se los digo, de pronto haga cosas para Dios, no quiere decir que usted está en obediencia. Dios no lo va a aprobar por su servicio en la iglesia. Dios no lo va a aprobar porque usted publique versículos bíblicos por su WhatsApp, ¿cierto? Como pasa en algunos casos. Dios no lo va a premiar a usted porque usted ande con una Biblia debajo del brazo y diga aleluya. Esas son cosas que son muy buenas hacerlas, mi hermano. Yo no estoy criticando que no es muy bueno hacerlo. Yo me la paso metido en la iglesia, yo me la paso sirviendo. A mí me encanta publicar por redes sociales mensajes bíblicos, pero no es por eso. ¿Sabe por qué es que Dios va a saber que usted es y no está? Solamente que usted es lo que tiene que ser con Él cuando usted obedezca completamente a la palabra de Dios. Cuando usted lo obedezca completamente, sin ponerle comas, sin ponerle estribillos. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado últimamente y los ha direccionado a algo que ustedes tienen que obedecer? Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Desobedecer. Y mi hermano, en lo que Dios fue más enfático, ese es lo primero en lo que usted está ahorita. Dios le fue enfático y le dijo: no haga esto, y usted va y lo hace, mi hermano. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el enemigo es ponerle eso que usted no tenía que hacer ahí. Se los digo por experiencia propia. A nosotros dos, a mi esposa y a mí, Dios nos habló algo hace unos días en el encuentro en el que estuvimos, muy lindo. Y a los 3 días el enemigo nos empezó a poner cáscara. Y uno dice: uy, esto está como chévere. Pero yo le dije a mi esposa: cuidado, esto que puede verse bonito, esto que puede verse muy chévere, que puede parecer muy bacano, puede que no sea de Dios. Porque el enemigo no les va a poner a ustedes las cosas que no son de Dios como algo feo. Porque así usted identificaría que no es la voluntad de Dios. Y así le queda a usted muy fácil obedecerle a Dios, y así Dios no lo podría aprobar. ¿Qué le pasó a Saúl? Que se quedó con ¿qué? Con lo más ¿qué? Con lo más atractivo. Y el enemigo le va a poner a usted la desobediencia con lo más atractivo, con lo que más le guste a usted. Pero acuérdese que Dios le está dando palabra a su vida. Acuérdese que Dios lo ha direccionado con cosas. Ahora yo lo voy a invitar para que usted, en donde está, cierre sus ojos ahí en donde está sentado y analice lo siguiente: ¿quién quiere ser usted en este momento en su vida? ¿Usted quiere ser un David o usted quiere ser un Saúl? ¿Usted quiere ser o usted quiere estar? Simplemente estar es cuestión de cualquiera, mi hermano. Aquí podemos llenar esta congregación con personas todos los viernes y todos los domingos. Si yo los invito a almorzar, mi hermano, hacen fila para entrar acá. Pero ellos solo vendrían a estar mientras la comida y luego se van. ¿Usted quiere estar en la mesa del rey o usted quiere ser un hijo obediente al rey? ¿Usted quiere estar o usted quiere ser? Amado, yo te pido, Señor, que hables a tu iglesia.